Hola amigos de Hugo Block 88, soy José Antonio Lizana, escritor deportivo de Chile. Me encuentro en esta emisión de Hugo Block 88 para hablar de la reedición de mi libro CHI, Palabra de Campeón, testimonio de grandes deportistas chilenos de todos los tiempos. Y bueno, en estos tiempos de Juegos Panamericanos hay testimonios de 10 u 11 campeones panamericanos que cuentan su historia, que cuentan las dificultades que han tenido para llegar a la elite del deporte. Bueno, muchas disciplinas. Este libro contiene prácticamente 20 disciplinas, 34 entrevistados, una obra que cumplió 15 años y con mucho gusto la comentaré con Hugo en este programa. Pasamos a la cancha de Block 88. Va, muchas gracias, amigo. Entonces vamos a empezar ahí. Va. Primera pregunta, querido amigo. ¿De qué trata el libro? Básicamente, ¿por qué? Porque habemos personas acá en México que no hemos leído el libro de Sachi y ahora pasamos a trasladarlo a los 15 años de lo que ha sucedido con el deporte chileno y con algunos de los deportistas. Bueno, voy a partir un poquito antes, un gusto saludarte, amigo. Eh, Voy a partir un poco antes del libro, porque mucha gente se preguntará, ¿y quién es este? Y que habla de un libro chileno. Bueno, sin embargo, puede ser una experiencia que hemos vivido todos los niños que nos gusta el deporte. Eh, Mi padre me relató muchas historias del deporte chileno que no están actualmente en YouTube. Hoy día uno va a buscar, ¿cierto? Un evento, ¿cierto? No sé, Juegos Olímpicos de México, Mundial de México 86, y uno lo encuentra posiblemente en YouTube. Eh, en mi época no existía YouTube y los padres y los abuelos nos contaban, nos relataban historias con algún grado de mitología, y yo no las iba, ¿cierto? Le iba adosando a su acervo cultural, deportivo, ¿cierto? Cuando nos cuenta la historia de la guerra o de de las grandes hazañas, no la hemos visto, pero nos alegramos, ¿cierto? Bueno, de la guerra no nos alegramos, pero de alguna historia épica, ¿cierto? Que no hayamos visto en alguna ocasión y este fue un chileno, este fue un mexicano, este fue un argentino, ¿ya? Los que no nacíamos ante cualquier evento, solamente nos quedamos con el relato. Y así nació CHI, eh, a través de las historias que me contaba mi padre del deporte chileno. eh, Mucho antes de la televisión, incluso peleas como la de Puro Godoy en 1900, bueno, Godoy peleó por los años 20, ¿cierto? Eh, bueno, infinitas historias de lo que sucedía en el deporte chileno y me fue gustando el deporte. Eh, Me fue encantando. Fui coleccionando mucho material deportivo de Chile, del mundo también, ¿por qué no? ¿No? Siempre he sido también un fanático del deporte mundial. Eh, Fórmula uno, atletismo, boxeo. Y empecé a recopilar desde pequeño. Me imagino que a lo mejor muchos niños jóvenes se sienten representados de tener un cuaderno con los ídolos, de comprar una revista en el kiosco, de tener un libro. Esa fue mi entretención desde pequeño y el año 2008, un poquito antes, fui a conversar con estos grandes campeones del deporte chileno. Ya no me quedé con la estadística, pensaba publicar un libro de estadística y dije, ¿por qué no voy con mi cámara digital, con mi grabadora y converso con ellos? Y cuando tenga esas conversaciones, las convierto en un libro. En este caso, CHI, son las tres primeras letras de Chile, CHI, que es un grito que nació en el atletismo en, por allá por el año 1927, más o menos.
¿ya? En honor a nuestro gran atleta, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1928, Manuel Plaza. Ahí nació el grito que era como una réplica a los gritos de las barras argentinas que venían a los sudamericanos. Siempre nosotros hemos tenido a los argentinos como una referencia. Y en este grito ellos gritaban Argentina, y a alguien se le ocurrió CHI, ¿ya? Y ahí nació. Es un grito que quizás ustedes en el tenis o en el fútbol lo han escuchado como rivales nuestros, y representa el deporte. Y con mi cámara fui a conversar con 31 deportistas chilenos de todos los tiempos. Esta edición tiene 3 entrevistas nuevas, eh, y plasmé este libro. Recopilé esos textos, los escribí día y noche, los edité a mi manera y publiqué este libro de CHI en 2008, que tuvo un gran impacto. Y hoy día, al cumplir 15 años, en este 2023, me parece importante por la obra misma, y también por el desarrollo, como te comentaba, de los Juegos Panamericanos que empiezan este viernes en Santiago. Una gran instancia, hay testimonios de campeones panamericanos chilenos, que la gente en Chile se olvida muy rápido, muy fácil, tiene muy poca memoria, y están los testimonios de grandes campeones de este torneo, bueno, y campeones del mundo, futbolistas. Hay una mezcla un poco de varias disciplinas que hace un libro muy compacto y para todo público, que es muchas veces lo que pasa en las publicaciones que solo están destinados a un equipo de fútbol, ¿cierto? A un segmento. Este libro intentó siempre llegar a todas las personas, mujeres, niños, adultos y bueno, y a todos los fanáticos del deporte. ¿Y cómo fue la primera impresión de los medios de comunicación cuando publicaste en ese año 2008 el libro? Bueno, era llamativo porque Chile es un país que se dice futbolizado, pero definitivamente los medios corren detrás de la gallina de los huevos de oro. No es que Chile sea un país futbolizado. Bielsa dijo, Chile no es un país futbolizado. Al chileno le gusta ver ganar a su equipo, que no significa ser futbolizado. En ese momento Chile fue último, perdón, quedó eliminado en esos años que empecé a escribir el libro. Fue último de la clasificatoria mundialista Alemania Corea, 2006. Ah, a Corea-Japón, y Alemania fue, creo que fue quinto o sexto, quedó eliminado. ujú. El fútbol, y posteriormente la Copa América 2007 vino un episodio de indisciplina del fútbol chileno con Nelson Acosta, y estábamos muy mal, muy mal. No se avisoraba un recambio. Bueno, un poco más adentrado en ese año, apareció la generación de Vidal, de Medel, ¿cierto? Que fue formada, fue de alguna manera solidificada por José Zulantay, fallecido hace poco, un profesor, un maestro, un formador como tú, y él rescató talentos, como lo haces tú también, y, y él nos dio un aire, ¿cierto? Y se juntó con el proceso de Bielsa, ya con esa indisciplina de la Copa América 2007. El dirigente Harold May Nichols le pone fin a la indisciplina y trae a un profesional de gran categoría como Marcelo Bielsa, y se juntan, ¿cierto? Cuando se juntan estos procesos, esta energía, estas cosas universales, y Chile ahí tomó otro rumbo. Pero yo, cuando empiezo a hacer el libro, veníamos de tumbo en tumbo. Yo quise hacer un libro de fútbol, pero no había material, no había jugadores, no estaba la generación dorada, no estaba en formación. Yo empecé a trabajar este libro como en 2005 más o menos, un poco antes, en 2002, empecé a esbozar una idea de este libro, y no tenía idea que venía un proceso exitoso, formativo, ¿cierto? Histórico con Marcelo Bielsa. Y bueno, y nació este CHI. Te lo comento porque tiene su historia, te fijas que se encadena esta historia que vino después del fútbol, con grandes logros. En Chile se habla de una gran potencia futbolística,
pero en este caso la historia no me permitió hacer un libro de fútbol y tuve que recurrir a los otros deportes y darle un tono patriótico, ¿cierto? Un tono nacionalista con el CHI. ¿Te acuerdas de a la primera persona, el primer deportista chileno que entrevistaste para este libro? Sí, había una idea de incluir a periodistas. Era una idea muy amplia. Este proyecto era una idea de poder conversar con todos los protagonistas del deporte, comunicadores, periodistas, relatores. Y bueno, y hubo gente que no apareció en este libro, sino que en lo siguiente, que en el siguiente libro, por razones editoriales, no voy a dar los nombres, Mm. pero, pero en ese tiempo estaba muy en boga con las medallas olímpicas que consiguieron Nicolás Massú y Fernando González en el tenis. Y hay un coach argentino que hizo parte importante de esas medallas, que fue Horacio de la Peña, un entrenador argentino, seleccionado argentino, jugador de tenis argentino de los años 80 de gran renombre, que vino a dirigir a Fernando González, número 5 del mundo, y él lideró también esa consecución de las medallas de oro para Chile olímpica, nuestro máximo logro hasta el momento en el deporte. Y llegué a él y pude entrevistarlo y él fue la primera entrevista cercano, como te digo, a la época en que se ganaron las medallas. Estábamos todos muy revolucionados con ese logro. Realmente, eh, a pesar de que no es chileno, era argentino por el CHI, se le ofreció también la nacionalidad acá por ser un aporte en lo deportivo y bueno, y dirigir ese grupo de fenomenales tenistas. Después de este primer libro vienen los siguientes, ¿no? Todos en el ámbito del periodismo, porque hay que recordar que tú eres alguien que se dedica al periodismo, ¿no? Al periodismo deportivo. Y viene pelota en redes sociales, viene sudando la camiseta, vienen diferentes libros. Y pasan esos 15 años donde sigues explorando, donde sigues investigando, donde sigues viendo cuáles son las falencias del aficionado al deporte, porque tienes toda la razón en decir que muchas veces nos olvidamos del deportista, nos olvidamos de lo que ha conseguido. Y entonces esa recopilación que has tenido ha sido importante. Llegan a los 15 años o llegamos a los 15 años. ¿Y cómo te ha recibido los medios de comunicación ahora? Bueno, es difícil, ¿ah? Difícil cuando tú eres alguien independiente, que no eres parte de una empresa mediática. Muchos periodistas en Chile sacan el libro y trabajan en canales, el mismo canal los apoya y los presenta. Esto es un golpear puerta. Mi misión tampoco es que mis libros tengan gran difusión en los medios. Mis libros y mi literatura y mis páginas que tú sigues bueno, en las redes sociales tienen un sentido. Tratan de no de transparentar un medio deportivo, de analizar, de criticar, ¿cierto? De proponer. Esa es la finalidad de mi proyecto, incluyendo CHI y todos los demás libros. Eh, en algunos casos los medios que abren sus puertas, como fue este año, que fue quizás por esta conmemoración de mis 15 años como escritor, se abrieron mucho más puertas, pero hubo años que no se abría ninguna. O golpeas puertas con un martillo de gigante y nadie la escuchaba. Hay libros, el otro día estaba pensando, hay libros que no tienen ninguna difusión de mis libros. Y otros como estos últimos, que es otra época también mediática, donde hay muchas redes sociales, mucho, ¿cierto? Los diarios están en todas las redes, entonces hay posibilidades de llegar. En eso, hace 15 años era mucho más distante todo. Pero principalmente es tratar
de darle un sentido a la literatura deportiva, de posicionar todas las de personajes que están en el olvido, por supuesto, de disciplinas que no tienen gran cobertura. Nunca estuve conectado con la venta de libros, quizás este año un poco más porque la gente se ha interesado por mi obra, pero, pero bueno, yo creo que es un proceso. Bueno, le escribo en homenaje a esos deportistas que no tienen tribuna, a esas disciplinas que muchas veces triunfan en silencio. Ha sido mi bandera en este tiempo. Y claro, muchas veces no es algo comercial, no le va a interesar a los medios porque lo que vende es el fútbol. Yo hace muy poco, desde hace muy poco tiempo, le estoy dando un poco más de énfasis al fútbol. Eh, Principalmente eso, no soy un escritor que se ubique entre los más vendidos ni los más mediáticos porque no escribo precisamente para eso, sino para levantar el deporte, para sacarle la venda de los ojos a los hinchas, para también denunciar a los corruptos del deporte. En fin, es una temática bien objetiva con respecto a los medios. Y habrá charla conversatorio, porque ahí en la charla conversatorio me acuerdo que nos platicabas mucho acerca de tus investigaciones, porque para mí son investigaciones periodísticas y para los que han leído tu libro, pues van a coincidir con esta propuesta, ¿no? Que pues es un periodismo total. ¿Por qué? Porque sí hablas de la corrupción, hablas de la parte donde a los deportistas no se les apoya al 100%, donde esos deportistas incluso deben de poner de su dinero para alimentarse, para poder llegar a las justas, competitivas. Y realmente es algo importante lo que estás haciendo. Dentro de esas charlas conversatorias, donde yo conozco aquí a mi amigo José desde hace pandemia 2021, 2022 más o menos, y hacía las charlas conversatorias, y ahí comenzábamos a entender, al menos acá en México, qué era lo que sucedía con el deportista chileno, que realmente es algo que sucede acá en México. No estamos peleados con ese tipo de situación, ¿no? No somos ajenos. Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿qué sigue para ese deportista? O sea, ¿cómo ese deportista tuvo algún progreso actualmente o sigue siendo el deportista del 2008, el que no tiene recursos económicos, el que no tiene esas situaciones donde tiene esa situación de que el comité, por ejemplo, acá el comité, la CONADE, no apoya tanto al deportista mexicano? Allá en Chile sigue sucediendo lo mismo con el ente deportivo gubernamental, con los deportistas Pues, chilenos. pues las cosas han cambiado un poco porque bueno, en este tiempo de Juegos Panamericanos hay una inversión importante hacia el deporte, ha ido creciendo la inversión en el deporte en todos estos años. Hay situaciones delicadas, por ejemplo, no hay liga competitiva de boxeo, una boxeadora chilena que apoyé mucho en una época, Carolina Rodríguez, y ella siempre necesitaba recursos, era un buen prospecto de deportista y siempre se vio con problemas al no pertenecer quizás ligarse a una federación, a alguna competencia, en fin. Le costó mucho a ella, de hecho le ganó a una mexicana también, ¿cierto? El título del mundo, muy reconocida fue Carolina. Por otro lado, tenemos al hockey patín en Chile que pidió la posibilidad de poder participar en los Juegos Panamericanos, que se invitara al no ser una disciplina olímpica, quedó fuera, entre otras causas. Entonces,
claro, hay situaciones, hay deportes que tienen buenos recursos, hay otros que no, en las comunas de repente no hay apoyo deportivo. Es un análisis caso a caso, no se puede generalizar. Lamentablemente en este libro CHI me encontré con muchos casos de que los deportistas se vieron perjudicados en sus carreras. Hubo federaciones donde hubo malversaciones de fondos y los deportistas eran perjudicados. Tuvimos el caso de Tomás González, un muchacho, un gimnasta que recibió apoyo de parte de empresarios, no del gobierno en una época, y tenía que entrenar en espacios donde no estaban las condiciones estructurales para su disciplina. Rozó una medalla de bronce en Londres 2012, pero con muchas complicaciones, haciendo, aquí decimos, no sé cómo dicen ustedes, perros calientes o hot dog, no sé, haciendo de sándwich, ¿cierto? Venta de sándwich para hacerlo más común, fiestas, kermés, aquí se dice, para poder reunir fondos. Entonces, y después cuando llegan a algo, llega el fondo, pero falta apoyo, siempre falta apoyo. eh, a nivel comunal, ¿cierto? Los barrios donde están los talentos, ¿qué pasa ahí? Es algo que yo he tratado de alumbrar con mi pluma. eh, un poco estas gestiones de dirigentes que de repente se quedan dormidos o que van a hacer trampolines políticos, como pasó con Sebastián Piñera en Colo-Colo, pues saltar a un máximo, ¿cierto? A un máximo cargo como presidente, como pasó con Macri en Argentina. El deporte tiene muchos matices, le damos todo al deporte, ¿cierto? El hincha le da también apoyo al deporte, va a haber deporte cuando está la posibilidad. Hoy día las entradas a los Juegos Panamericanos están relativamente baratas para lo que están los costos de los eventos en Chile, deportivos o musicales. Está muy accesible para la gente y todavía no se venden todas las entradas. Seguramente va a haber deporte que va a haber muy poca gente. Entonces, habría que ir mirando caso a caso. Yo levanté la alfombra en CHI y me encontré con ¿cierto? Mucha suciedad debajo de la alfombra. Y si hoy día lo hago 15 años después, estoy seguro que me voy a encontrar con lo mismo o más. Entonces, en esas condiciones está el deporte, que somos un país que no es dado los homenajes, los reconocimientos, es verdad. Nos olvidamos muy rápido de las grandes glorias, que también es un motivo de mi obra reconocer, recuperar, rescatar, ¿cierto? Eh, Descubrir nuevos talentos. Y de repente estos medios que son comerciales no les interesa lo que está generando dinero. Hoy día los torneos chilenos están dominados también por los agentes, por los representantes, por la sociedad anónima y también por las casas de apuesta actualmente. Y creo que en el mundo, también en el Mundial de Qatar lo vimos. Eh, se, se apuesta se apuesta por resultado, por cada medio tiempo, entonces el fútbol está un poco intervenido, ¿cierto? Por estos grupos de casas de apuestas. Entonces, en esos términos, mi trabajo, bueno, ha tratado de mirar hacia cada disciplina. eh, Todas están valorizadas de manera distinta, no todos reciben los mismos fondos, ¿cierto? Porque algunos tienen mejores resultados internacionales. Habría que mirar caso a caso. Si esa plata que se le entrega como disciplina top les alcanza, muchos dicen que no, pero se le entrega un buen porcentaje, ¿cierto? Se puede competir a nivel mundial con lo que está entregando el Estado a los deportistas. Una serie de cosas que voy planteando en el libro que se relacionan con esto. Amigo, ¿y dónde podemos conseguir el libro, tanto en Chile como en otras partes de América Latina? Si es que se pudiera conseguir el libro acá en México, ¿no? Hablando por el país donde resido. Sí, bueno, tú sabes que tengo unos contactos con las librerías en México, con el sótano, eh, creo que está en Ciudad de México, ¿cierto? Sí, Y acá en en Puebla también tenemos una. Venezuela también sótano, posiblemente haya disposición en un tiempo corto. Actualmente lo estoy vendiendo por mis redes sociales. Saqué un tiraje corto ahora en estos meses y se vendió.
completamente. Eh, Voy a seguir imprimiendo. On demand se llama este sistema que la gente pide, porque ya no se usa tener 300 libros en la bodega, porque los departamentos, las casas son cada vez más pequeños y esto hay que venderlo. Hoy día prácticamente todos los libreros, editores están trabajando por venta on demand, ¿cierto? Se compra el libro, lo encarga y te lo imprimo y te lo entrego. A todo nivel, bajo todas las cadenas de distribuidoras de libros. Hay grandes distribuidoras en México que trabajan acá en Chile y trabajan con ese sistema. Así que estoy poniéndome en esa onda de impresión actual, y estaría disponible en mis redes sociales. Tú sabes que tengo una página que se llama CHI Palabra de Campeón, así que y uno lo googlea, está muy fácil de encontrar en todas partes. Y hablando de eso, ¿cuáles son tus redes sociales para que Instagram, Facebook? Sí, bueno, con mi nombre, José Antonio Lizana, en Facebook, Instagram igual, ¿cierto? Te sale mi dos apellidos en Instagram, Lizana Arce. Lo mismo en Twitter, hoy día X, creo que se llama Twitter, cambió el nombre de X. Lizana Arce también, mis dos apellidos. Y la página de CHI Palabra de Campeón en Facebook, con la historia de este libro, con nuevas noticias, con mi aparición en medios como acá en tu programa. Estoy compartiendo siempre los movimientos de estos 15 años de CHI. Muchísimas gracias, amigo, por esta entrevista, que ya pudimos concretarla, ahora sí, después de bastante tiempo y causas naturales. Pero muchas gracias en verdad por siempre brindarme ahí la oportunidad de entrevistarte, y para mí es un honor como tenerte siempre en el programa. Sí, bueno, ya somos amigos de este programa, hicimos en pandemia hicimos ¿cierto? Una selección de los grandes equipos de los últimos 30 y tantos años del fútbol chileno que lograron algo. Colo-Colo, la U y la selección chilena, fueron muy buenos esos programas. También hablé de mi libro en tu programa y el gusto es mío de poder conversar contigo, alguien que sabe de fútbol, alguien que está todos los días apoyando en las redes sociales este trabajo, un profesional joven hoy día que está también emprendiendo, de ahí de abajo, de donde nos gusta, ¿cierto? De ahí de donde tenemos que buscar esos grandes talentos o estas chicas talentos que tú estás trabajando, eh, formador, rescatando un semillero. Ahí no están las cámaras, ahí no está, ¿cierto? Las Mm. casas de apuestas, ahí está el cariño de un padre, la palabra y el conocimiento de un formador. Hoy día tú estás en ese camino y bueno, te felicito también y siempre cuentas conmigo para cualquier proyecto desde aquí, desde mis conocimientos, desde mis libros. Están las puertas abiertas también para recibir tu obra y bueno, y seguir caminando en este proceso. Estamos a puertas de unos Juegos Panamericanos, me imagino que México también viene con su, con su staff. Y bueno, acá estaremos comentando en algún momento el mejor del desarrollo de estos juegos que empiezan el viernes. Si no me equivoco, ya está empezando esta cita intercontinental, porque eh, América es una sola, pero muchas veces las diferencias pareciera que es muy lejana entre países hermanos que tienen un mejor desarrollo deportivo. Sí, amigo. Bueno, amigo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un Bye gran bye. abrazo.